Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy continuamos con nuestra lectura del libro y seguimos con Siervos para su gloria. El tema de hoy es la necesidad del tiempo. El relato bíblico nos deja ver de diferentes maneras la necesidad de ser antes de hacer. Moisés pasó 40 años en el desierto y anteriormente había estado 40 años en el palacio del rey de Egipto. Dios comenzó a usarlo como un profeta, 80 años después de haber nacido. ¿Qué hizo Moisés durante su tiempo en el desierto? ¿Qué aprendió? De seguro aprendió mucho, porque servir 40 años en la arena y bajo la dirección de su suegro, Jetro, lleva a cualquier persona a la humildad. Lo que en efecto ocurrió, pues la palabra de Dios revela que Moisés fue el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Como ya mencionamos, en el palacio de Faraón, Moisés fue tratado como un príncipe, pero en el desierto fue simplemente un pastor de ovejas. Así aprendió Moisés la humildad, aprendió a servir, aprendió a seguir. Si no has aprendido a seguir a otros, no estás listo para liderar, créeme. No ha habido ningún buen líder que no haya sido primero un buen seguidor. Josué se formó a la sombra de Moisés, Eliseo bajo el liderazgo de Elías y Timoteo fue formado por Pablo. El buen seguidor aprende sumisión, humildad, paciencia y aprende también a escuchar. Los grandes líderes siempre han aprendido todo esto primero antes de ser grandemente usados por Dios. Bueno, aquí no hay mucho que decir. Sabemos que para poder servir y para tener un buen liderazgo tenemos que primero ser formados por personas antecedentes, o sea, porque eso nos forma el carácter, eso nos forma a ser humildes, agachar la cabeza y aprender. No, no sabemos todas las cosas y necesitamos ser enseñados. A veces se nos dificulta eso, de llegar y que otras personas nos enseñen a nosotros. Pero es necesario. ¿Para qué? Para poder ser un líder, pero no cualquier líder. Un líder que realmente pueda ayudar a las demás personas. Entonces, necesario para poder tener un buen liderazgo es ser enseñados por otros y así pues nos va a formar el carácter y la humildad. Continuamos. El testimonio del Antiguo Testamento muestra que alcanzar la madurez y llegar a una posición de siervo toma tiempo. Ahora bien, la realidad es que ninguno de nosotros llegará a ser un Moisés. Por tanto, no necesitamos 40 años en el desierto, gracias a Dios. Pero necesitamos tiempo y si continuamos revisando la vida de este gran profeta de Dios, notaremos otra forma como Dios muestra que necesitamos un tiempo de preparación y un trabajo en nuestro carácter antes de servir. Cuando Moisés se sobrecarga de trabajo, aparece Jetro, un hombre mayor que él y probablemente con mayor madurez emocional, y le aconseja lo siguiente. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Esto está en Éxodo capítulo 18, versículo 21. Notemos la palabra de Jetro, hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas. Estos hombres ya habían llegado a ser antes de hacer, antes de servir. Estos hombres debían exhibir en su carácter las características descritas en el texto citado. Ya eran hombres que tenían preparación, eran hombres que ya habían tenido un proceso. Continuamos. El testimonio del Nuevo Testamento no es diferente. Es una de sus epístolas. Pablo instruye a Timoteo, su discípulo más joven, con relación a cuándo colocar a las personas a servir y qué clase de personas deberían servir. Sabemos que existen diversos tipos de servicio y unos requieren más tiempo que otros o requieren más carácter que otros, pero al final la idea es la misma.
Para poder servir se debe tener un tiempo de formación del carácter. Si ese carácter no se ha formado, lo mejor es esperar a que se forme. En ese sentido, Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2. Aquí vemos que la habilidad de enseñar a otros, el hacer, es precedida por la fidelidad y la idoneidad que se observa en ellos. Lo que Pablo intenta comunicarle a Timoteo es: Timoteo, cuando vayas a seleccionar personas destinadas a la enseñanza, escudriña su carácter, y al hacerlo, piensa en algunos que ya sean fieles, y al mismo tiempo idóneos. Luego entonces les permites hacer algo, enseñar. Ese es el orden, el carácter primero y luego el servicio. Es importante que nosotros lo veamos. Los líderes que Dios asigna no desarrollan su integridad después de ser colocados, sino que su integridad les precede. Esto lo podemos ver en el consejo de Jetro a su yerno Moisés, en la palabra de Pablo a Timoteo, y lo vemos en los requisitos para ser anciano. Un anciano o pastor no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. El individuo debe esperar un tiempo después de su conversión antes de poder aspirar a ser anciano. La primera de las condiciones para ser anciano es que el candidato debe ser irreprochable. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Cuando alguien comience a servir, el servicio hace recaer mucha responsabilidad sobre la persona, y la responsabilidad conlleva poder, influencia, privilegios y derechos que el carácter de alguien inmaduro no estará listo para manejar. Es importante esto. O sea, es sano incluso para las personas, porque el liderazgo nos conlleva una gran responsabilidad. Entonces nosotros debemos primero ser moldeados en nuestro carácter. Todo tiene su tiempo, no nos apresuremos, todo tiene su tiempo. Continuamos. Podemos ver nuevamente que el testimonio de la Escritura es que para manejar servicio, derechos, privilegios, influencia y poder se requiere carácter. La gracia de Dios es la que hace posible todo lo que llegamos a hacer, pero una vez que pasamos de la gracia de Dios a algo más terrenal, podríamos decir que todo está relacionado con el carácter y su formación lleva tiempo. Nuestro Dios nunca está deprisa. Como ya dijimos, la Biblia es cristocéntrica, de principio a fin. Aún así, cuando Cristo vino, tuvo que esperar unos 30 años para predicar el primer sermón. 30 años de espera para la persona que es el objeto y el sujeto de toda la revelación bíblica. ¿Por qué? Porque su hora no había llegado. Dios tiene un tiempo para cada cosa bajo el sol, pero el hombre quiere que las cosas se hagan según su cronología. Jesús vivió su vida de una manera muy diferente. Después de esto, Jesús andando por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle, y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaban cerca. Por eso sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. Juan capítulo 7, versículo del 1 al 6. Pablo esperó unos 7 a 10 años a partir de su llamado camino a Damasco para emprender su primer viaje misionero. En el Antiguo Testamento Dios estipuló que la edad mínima para servir como sacerdote era de 30 años.
No creemos que Dios escogiera esa edad al azar, porque nuestro Dios es un Dios de propósito. Sin lugar a duda, en la historia de la iglesia ha habido personas que comenzaron a servir a Dios como predicadores aún en la adolescencia. Jeremías fue uno de esos profetas y Charles Spurgeon fue uno de esos predicadores, pero no hemos tenido muchos Jeremías ni muchos Spurgeon. Además, las excepciones no hacen la regla. Dios ha enfatizado el desarrollo del carácter a lo largo de toda su revelación. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Esto está en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 12. E inmediatamente después agrega: antes, sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Esto está en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 12, parte B. Pablo parece decir: Timoteo, te aconsejo que aún en tu juventud seas un ejemplo. En palabra, o sea, cuando hablas, en conducta, en un estilo de vida, en amor, en lo que sientes, en fe, en lo que crees, y en pureza, en lo que ves y haces. En todo esto Timoteo debía ser un ejemplo, y nosotros hoy en día por igual. Dios hace énfasis en el carácter, aún en la juventud, sobre todo para aquellos que queremos servirlo. Es el carácter que nos sostendrá en las crisis. Tenemos que representar bien a nuestro Dios delante de los hombres. Aún este simple ejemplo nos deja ver cuán importante es ser antes de ser. Como lo vimos al inicio del capítulo, cuando la iglesia primitiva comenzó a crecer, fue necesario delegar algunas de las tareas que los apóstoles venían haciendo hasta ese momento. Entonces vemos que después de que la iglesia había aumentado a varios miles de personas, hubo que incluir a otros para que pudieran ayudar en la ejecución del ministerio, porque por un lado dicha delegación de funciones fue motivada por algunas quejas que surgieron por parte de las viudas helenistas. Veamos. Por aquellos días, al multiplicarse en número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 4. Para una tarea tan simple como servir mesas fue necesario escoger personas de buen testimonio ante los hombres, de un buen caminar delante de su Dios. Observa cómo el texto describe a las personas que debían encargarse de esta tarea: de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esto implica que aquí también Dios estaba enfatizando la necesidad de cultivar el carácter antes de ponernos a trabajar para el reino de los cielos. Bueno, aquí vemos que Dios es el que pone estos parámetros para poder tener un buen liderazgo y poder edificar a otros. Vamos ahora con la reflexión final. La Biblia utiliza una sola palabra para describir la manera de cómo nosotros creemos, y esa palabra es santificación, que describe el proceso progresivo por medio del cual Dios hace despojar de las formas de pensamiento y hábitos de vida que caracterizaron al viejo hombre para ir incorporando dentro de nosotros la imagen del nuevo hombre. Esto se produce por el poder santificador del Espíritu Santo, como bien Pablo describe en la segunda carta a los Corintios. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18.
En la medida que escudriñamos la palabra, el Espíritu de Dios va revelando nuestras áreas de pecado. Y por medio de la misma acción del Espíritu, nos ayuda a deshacernos de todo aquello que no luce como Cristo. Esta es una acción combinada de la palabra y el Espíritu de Dios. Por eso oró Cristo de esta forma: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Juan capítulo 17 versículo 17. Por eso les decía de la importancia de la lectura de la palabra, porque esa es la única manera que nos va a mostrar quiénes somos nosotros, y es la única que nos puede transformar. La palabra de Dios es la única que nos puede transformar y nos hace la transformación progresivamente por medio del Espíritu Santo. Por eso es que debemos ser constantes en la lectura de la palabra y en la oración. Ahora bien, en términos prácticos, lo que vamos observando durante dicho proceso de santificación pudiera lucir similar a lo que ha sido descrito como las 4 etapas de la competencia. Primera, inconscientemente incompetente. No sabemos cómo actuar o vivir. Ahora bien, en términos prácticos, lo que vamos observando durante dicho proceso de santificación pudiera lucir similar a lo que ha sido descrito como las 4 etapas de la competencia. Primera, inconscientemente incompetente. No sabemos cómo actuar o vivir bien, pero no somos conscientes de esto. Por lo tanto, no sabemos que no sabemos. Alguien tiene que mostrarnos que estamos mal. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios son los agentes principales de revelación de nuestras áreas pecaminosas. Pero Dios usa también a personas dentro de su pueblo para mostrarnos nuestro pecado y guiarnos a la verdad. Segundo, conscientemente incompetente. En esta etapa estamos conscientes de nuestro pecado, pero todavía no hemos logrado superarlo, porque no ha pasado suficiente tiempo desde que fuimos iluminados por la palabra y por el Espíritu Santo para haber implementado en nuestras vidas las disciplinas espirituales necesarias para debilitar ese pecado residual del viejo hombre. Tercero, conscientemente competente. Pasado un tiempo, el Espíritu de Dios va desarrollando en nosotros el carácter de Cristo de tal manera que esa área en particular de pecado con la que hemos estado lidiando va quedando atrás. Pero es algo con lo cual aún tenemos que luchar de manera consciente. Por ejemplo, si vamos a confrontar a alguien con su pecado, quizás necesitamos mucha oración y un recordatorio de que debemos tener gracia si nuestra tendencia natural ha sido ser justiciero, pero somos capaces de lograrlo y por eso hablamos de ser conscientes competentes. Cuarto, inconscientemente competente. Finalmente, cuando Dios ha cultivado el fruto del Espíritu en nosotros, entonces podemos pasar a ser hombres y mujeres bajo el control del Espíritu Santo, con una mente y un corazón transformado, que puedan comportarse como verdaderos hijos de Dios, porque ahora hemos llegado a hacer algo por la gracia de Dios y no simplemente estamos haciendo las cosas correctamente, haciendo sin ser. Ahora pensamos a través de su palabra y actuamos conforme al Espíritu. Ya el fruto del Espíritu ha sido cosechado: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Esto lo vemos en Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 23. Este es el capítulo introductorio de este libro y por eso lo titulamos Ser antes de hacer. Seguir lo que estamos proponiendo implica cambio y por tanto crecimiento para el cristiano. El nacer de nuevo y permanecer sin crecer no es una opción y para eso necesita una comunidad de creyentes. No podemos crecer en aislamiento. Bueno, aquí ya vemos como el final de este primer capítulo. La importancia del ser antes de ser y de los procesos que
vamos teniendo. Ya vemos que Dios nos produce un cambio mediante la palabra y el Espíritu Santo, pero esto va teniendo también un proceso que no es fácil, porque tenemos un nuevo hombre que está siendo formado en nosotros, pero convivimos con el viejo hombre, con nuestra vieja manera de vivir. Así que tenemos dos naturalezas, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, y tenemos que nosotros cultivar esa nueva naturaleza. Y ese nuevo hombre tenemos que prestarle mucha atención, porque es de la única manera que podemos menguar la vieja naturaleza, es obviamente alimentando la nueva naturaleza por medio de su palabra, y el resultado pues lo da el Espíritu Santo. Y así termina el primer capítulo de Ser antes de ser, del libro Siervos para su gloria. Y bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden en dejar sus comentarios y suscribirse a nuestro canal. Somos Dios en la Biblia. Bendiciones.